Continuamos con La Noche. Un nuevo gobierno interino lidera las riendas de Egipto. Sin haber cumplido su mandato presidencial, el islamista Mohamed Morsi fue derrocado por los militares egipcios el pasado 3 de julio. El jefe de las Fuerzas Armadas nombró a un presidente interino para gobernar la nación, planteando serias dudas sobre la verdadera independencia del nuevo ejecutivo y el deseo de poder de los militares, quienes dicen actuar en nombre del descontento popular. Las tensiones con la hermandad musulmana apartada del poder apenas comienzan. Los islamistas antiguamente en el poder quedaron sin participación absoluta en el Ejecutivo Nacional. ¿Quién está manejando las riendas del país? Adli Mansur, Jefe de la Corte Constitucional Suprema de Egipto, fue nombrado presidente interino inmediatamente después del golpe de Estado del pasado 3 de julio. A sus 67 años, Adli Mansur ha ejercido por décadas diferentes cargos en el Poder Judicial y apoyó la redacción del proyecto constitucional que llevó a Mohamed Morsi a la presidencia a mediados de 2012. Hassem Beblawi, Fue nombrado por Mansur como primer ministro interino de la nación. Hassem Beblawi ya había trabajado con los militares en condiciones como esta. Entre julio y noviembre de 2011 fue ministro de Finanzas de la Junta Militar que gobierna el país. Mohamed Al-Baradei, Premio Nobel de Paz en 2005, fue hasta este miércoles vicepresidente interino de Egipto. Tras la sangrienta jornada de este día, Al-Baradei reconoció las dificultades de ejercer el poder tras un golpe de Estado como el afrontado por Mohamed Morsi. Carta al presidente interino Adli Mansur. Se ha vuelto difícil para mí seguir asumiendo la responsabilidad de decisiones con las que no estoy de acuerdo y cuyas consecuencias temo. Desgraciadamente, quienes van a ganar con lo ocurrido hoy son los grupos extremistas que llaman a la violencia y al terror. Pese al nombramiento de un gabinete interino, analistas consultados por el programa La Noche ven aún la sombra de los militares ejerciendo presión tras bambalinas. El gobierno instituido después del golpe de Estado no desempeña ningún papel importante en el escenario político egipcio. Los que detienen el auténtico poder son los militares encabezados por Abdel Fattah al-Sisi. Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi, quien ordenó suspender la Constitución, es el comandante general de las Fuerzas Armadas y actual ministro de Defensa egipcio. Es el responsable del golpe de Estado contra el presidente Morsi. Con las detenciones y persecuciones contra los islamistas partidarios del presidente Morsi, los militares estarían buscando, según analistas, legitimar su golpe de Estado y reducir al mínimo una importante fuerza política que podría recobrar energía en unas próximas elecciones que aún no han sido convocadas. Un escenario que nada conviene a los militares. En nuestros estudios, profesor Rafat Godme, analista internacional, ¿cómo están las relaciones de poder en Egipto y qué fue lo que motivó a que estos hombres que veíamos en el informe decidieran legitimar un golpe de Estado y asumir el poder? Bueno, en efecto, en este último informe veíamos los rostros de lo que he denominado aquí neomubaraquismo, que es el verdadero trasfondo, es la verdadera estructura de poder que gobierna en este momento en Egipto. Lo que habría que decir, el análisis de fondo, según mi concepto, es que este golpe ya estaba planeado desde hacía más o menos un año y hay muchos pasos que se tomaron para llevar a cabo este golpe. Uno, no le aprueban al señor Morsi la constitución que él somete a referéndum, una constitución que además había sido aprobada antes que él llegara al poder. Y esta constitución, de hecho, lo que prueba es que no había tal proyecto de islamización profunda en Egipto. La Hermandad Musulmana es un partido islamista moderado o liberal, y la constitución que se redactó y que él sometió a referéndum era justamente eso, una constitución que reconocía al Islam como la religión más importante del Estado, pero al mismo tiempo reconocía los derechos de las minorías. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia, aliada del neomubaraquismo, cancela o cierra el Bajo Parlamento en Egipto, que además estaba conformado por mayoría islamista. Y así sucesivamente estaban preparando el terreno, no permitían llevar a cabo o ejecutar las medidas para la recuperación de la economía y de otros sectores muy importantes como el turismo en Egipto. Así que simplemente abonaron el terreno para llevar a cabo este proceso del golpe. Así que, por tanto, no es muy posible llegar a una conclusión acerca de cómo calificar el gobierno de un año de Morsi, porque es un tiempo muy corto. Y en lo poco que podemos sacar de conclusión es que lo que estaba haciendo el presidente Morsi era simplemente la transición hacia la democracia como debía llevarse a cabo en Egipto. Y básicamente el decreto que él emitió en noviembre, recordemos, que concentraba mucho poder en el Ejecutivo, era básicamente una medida para alejar lo que habían reclamado en enero de 2011 los revolucionarios y los protestantes en Egipto contra la dictadura y la concentración de poder de los militares. Así que, en últimas, se trata de una especie de lucha
acerca de quién iba a ejecutar la constitución en Egipto. Y la concentración del poder que necesitaba Morsi era básicamente eso, cosa que los militares jamás iban a aceptar. Y la prueba de ello fue el golpe del 3 de julio. Así que digamos que en conclusión, se trata de una simple lucha por la concentración y la ejecución de la constitución en Egipto. Y en mi juicio, el señor Morsi estaba llevando a cabo la transición tal y como debía llevarla a cabo. Egipto en el año de Morsi es perfectamente comparable a la Turquía de 1991. Relator Juan Méndez, ¿usted comparte esta opinión? ¿Para usted qué debería pasar, por ejemplo, con el detenido Mohamed Morsi? Bueno, yo creo que comparto en parte lo dicho, pero la concentración de poder desde el punto de vista mío como relator lamentablemente lleva a la violación de derechos humanos. La concentración de poder que hizo Morsi, aunque podría estar justificado históricamente o como un paso en la transición, me da la impresión lamentablemente que resultó también en algunas violaciones que nosotros marcamos. Hemos estado tratando de mantener un diálogo con el gobierno egipcio desde antes de la primavera árabe, durante la primavera árabe, durante el gobierno de Morsi y aún actualmente. Pero en ningún caso, ninguno de esos gobiernos ha estado dispuesto a dialogar con nosotros sobre las medidas que hay que hacer para que no se violen los derechos humanos. De todas maneras, desde luego, por supuesto que la concentración del poder de Morsi no justifica la sobreconcentración del poder que significa el golpe del 3 de julio, y mucho menos el uso desproporcionado del poder del Estado que llevó a la tragedia de hoy. Y además la tragedia de fines de julio también, donde hubo 80 muertos en un solo día también. Estamos ante una escalada represiva sumamente grave que la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir de alguna manera para impedir que siga creciendo. Y ya que ha tocado el tema, relator Juan Méndez, de la comunidad internacional, ¿usted considera que la actitud de Estados Unidos de simplemente condenar estas muertes es suficiente o debería haber una posición más agresiva, una posición más determinada? Yo creo que tanto Estados Unidos como todos los gobiernos deberían ser más fieles a la idea misma de la Carta de las Naciones Unidas, de que los gobiernos están allí para proteger los derechos de los ciudadanos y por lo tanto condenar enérgicamente no solamente las violaciones de hoy, las muertes de hoy, sino también la misma toma del poder del 3 de julio. Cuando empezamos a decir, bueno, no es un golpe de Estado, es algo distinto de un golpe de Estado, estamos mandando un mensaje muy negativo, porque crea una sensación de impunidad, que es la que los militares egipcios están usando actualmente. Al mismo tiempo, Estados Unidos, por supuesto, está en una posición muy expectante porque tiene mucha influencia en Egipto, pero me parece que el análisis hay que hacerlo con respecto a todos los países del mundo y las acciones que hay que tomar deberían ser multilaterales y colectivas. Y al investigador Daniel Tabana también le pregunto eso. Hay un presidente derrocado que está en la cárcel, un presidente interino respaldado por las fuerzas militares esperando un nuevo proceso electoral y se sigue regando la sangre por las calles de las ciudades de la nación árabe. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? Bueno, creo que parte del problema es que la comunidad internacional y los Estados Unidos en particular no le dejaron en claro al gobierno de Egipcio cuáles serían las consecuencias de estos ataques, de estas embestidas. Esto se vio venir. Los militares dijeron que iban a hacer algo así, se vio venir. Hace algunos días las personas estaban preocupadas por las maniobras que estaban haciendo alrededor de los manifestantes y creo que en parte sabíamos que esto podía ocurrir, sobre todo después de lo que ocurrió con el proceso político.
Ahora, hablando desde una perspectiva estadounidense, los Estados Unidos debería considerar suspender la asistencia militar a Egipto hasta que llegue un gobierno democrático. Este es uno de los errores que ha cometido los Estados Unidos durante este proceso, que no ha usado todo el apalancamiento que tiene para hacer que los militares sigan con un camino de transición, y no lo ha hecho, y eso es desafortunado. Así que a corto plazo, los Estados Unidos tienen que hacer eso. Tiene que dejarle en claro a los militares que el apoyo militar y la cooperación que tiene se suspende si continúan con estas acciones inapropiadas e inaceptables. Y creo que la comunidad internacional apoyaría eso, y a corto plazo creo que eso es lo que tienen que hacer los Estados Unidos. Y me parece que, según lo que ha dicho las Naciones Unidas, esto es algo que la comunidad internacional comparte. Señor Daniel Tabana, investigador del proyecto de democracia en el Medio Oriente, muchas gracias por su tiempo en NTN 24 en el programa La Noche. Gracias. Profesor Rafat Godme, a propósito de las implicaciones internacionales que esto tiene. Primero, si esta oleada de violencia se va a contagiar a las demás naciones que también participaron en la primavera árabe. Y segundo, si pudiera tener alguna implicación en un proceso de paz que están iniciando los palestinos y los israelíes. Sí, en realidad Estados Unidos no tiene casi ninguna credibilidad, casi no tiene ninguna influencia, ni siquiera en el proceso de paz que se está llevando a cabo, el supuesto proceso de paz entre Israel y palestinos, pero ni siquiera tiene credibilidad ni influencia en el neomubaraquismo, no solamente porque dentro de la cúpula militar egipcia casi nadie quiere tener en cuenta a Estados Unidos en un proceso de transición que se llevaría a cabo en Egipto, sino porque al mismo tiempo el presidente Obama ha sido un pésimo gestor desde el punto de vista diplomático, ha perdido credibilidad en el Medio Oriente, no ha sabido manejar ni siquiera, bueno, desde el punto de vista retórico, el presidente Barack Obama siempre ha mostrado lo que ya conocemos. Es decir, él promueve la democratización en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo trabaja muy de la mano con estas autocracias militares que digamos, gobiernan en todo el Medio Oriente, desde Egipto hasta Marruecos, que también es una monarquía que ha llevado a cabo un proceso de represión brutal, sobre todo con el movimiento 20 de febrero. Así que en ningún caso yo no veo que Estados Unidos pueda influenciar un proceso de transición pacífico en Egipto. Entre otras cosas, habría que advertir que esta doble moral en realidad no es tal. Estados Unidos siempre actúa con una única moral. Lo que debería hacer Estados Unidos brevemente es, si quiere demostrar al Medio Oriente, recuperar algo de credibilidad, es comenzando por cerrar la embajada de Estados Unidos en El Cairo. Tiene que comenzar por suspender la ayuda económica al ejército de ese país. Y por último, tiene que tomar un discurso o una posición tan enérgica que debe condenar el gobierno de facto y la autocracia militar en Egipto. Profesor Godme, analista internacional, experto en Medio Oriente, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Gracias a ustedes, un saludo. También agradezco a Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura, por habernos atendido desde nuestros estudios en Washington. Muy amable. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @segurisati, ntn24 o a @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche.